Hola a todos los que nos están escuchando y mirando. Yo me llamo Bárbara, Bárbara Bustamante. Estoy muy agradecida de tener esta invitación a poder compartir mi testimonio. Yo soy chilena, pero vivo en España. Yo soy traductora de profesión, pero me dedico a las comunicaciones de iglesia. Y bueno, podría empezar a describirme quién soy yo hoy, pero antes era tanto, o sea, tengo muchos contrastes en mi vida que a mí me sorprenden, pero que me ilusionan porque en esos contrastes de cómo era a cómo soy, de dónde vengo a dónde estoy, encuentro un camino trazado por Dios, por la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Y no es que yo sea una santa, una iluminada, una persona que escuchó la voz de Dios desde el principio, desde el vientre materno. No, esto se construyó, hubo un encuentro, pero antes una inquietud. Entonces quiero compartirla porque a lo mejor a alguien le puede servir, se puede sentir identificada o puede el Señor valerse de estas palabras para que, no sé, tú puedas encontrar alguna verdad en tu vida. Entonces sí, yo soy una chilena que vive en España. Yo nunca pensé estar acá. Me encanta España, pero siempre la había visto como para venir a hacer turismo, porque sobre todo la Semana Santa me llamaba muchísimo la atención pasarla aquí con toda esta como cultura que se entrelaza con la fe, sobre todo en el sur de España, con estas procesiones increíbles. Entonces de España pues se me despertaban muchísimas me atraía muchísimo, pero nunca como para vivir en este país. De hecho, cuando pensaba salir de mi país, pensaba salir a aprender inglés, o sea, o a mejorarlo, a Canadá, a Estados Unidos, a Inglaterra, pero a un país de habla hispana como que no me iba a servir. Entonces, ha sido una sorpresa terminar aquí. Ha sido una sorpresa terminar con la persona con quien me casé. Yo de verdad que no pensaba que mi vida iba a terminar siendo la que es. Y quiero compartirte un poco como yo era antes. Yo hoy me dedico a hacer un podcast, a conversar, a ser una comunicadora. Pues antes, cuando yo era pues, niña o adolescente, yo lo que menos hacía era hablar. Era muy tímida, em, pero sobre todo yo creo que más que tímida, en mi corazón había una experiencia de un descontento con todo que hacía que no me interesaba ningún tema, que simplemente me daba pereza eh, la vida. Y por lo tanto, hablar de algo, hacer vida social, no le encontraba ningún sentido. Yo no sé, a lo mejor hay algunos papás que van a escuchar este testimonio y que a lo mejor podemos subestimar a los niños, adolescentes, creemos que en sus cabezas solamente están al Fortnite o no sé, que cosas súper superficiales, pero no. A mí me vinieron las preguntas existenciales a muy temprana edad. No sabría decirte una edad exacta, pero bueno, no sé, a los 10 años, como que, bueno, mis papás son católicos, vengo de una familia católica, pero no practicante. No practicante al 100% de decir misa todos los domingos, no. Pues se iba a la Semana Santa, de repente se iba a misa el domingo, cuando había una procesión se participaba, etcétera. Como que ahí yo me crié en esta familia muy buena, ¿eh? Muy buena por lo demás. Siempre voy a estar agradecida de mis papás de dos cosas, de que me hayan dado hermanos y que me hayan bautizado. Entonces me bauticé de niña, como muchos. Hice mi primera comunión, tuve una catequesis. Recuerdo que en ese momento de la primera comunión yo sabía en mi cabeza que era Jesús a quien yo iba a recibir, Jesús que me había formado pues en las catequesis que era Dios, que me amaba, que era mi amigo. Entonces ese momento fue muy bonito cuando recibí al Señor por primera vez, pero se quedó ahí como a muchos nos pasa, ¿no? Se acabó la catequesis, como tampoco había una frecuencia de ir a misa todos los domingos por parte de mi familia, pues yo tampoco iba. Entonces empecé ya como a los 10 12 años a pensar, oye, pero si hay un Dios,
lo veo bastante poco presente en mi vida y en el mundo entero, porque veía en los noticieros guerras, conflictos, temas políticos que hacía que la gente se tratara mal. Y yo decía, ¿dónde está Dios del que me hablaron? Que es amor, que es un padre fiel. Encima, claro, en esa época, si tienes hermanos, me vas a entender. La relación entre hermanos es de amor y odio. O sea, ahora ya de mayores nos queremos muchísimo, pero cuando somos pequeños peleamos mucho. Entonces, claro, yo decía, el mundo está mal y encima yo me peleo con mi hermana que la quiero un montón y ya no puedo hablar con ella, o sea, ¿de qué se trata esta vida? Entonces me sentía infeliz y, y como que efectivamente, como que yo creo que Dios permitió ese descontento para luego sorprenderme. Y así mucho tiempo, mucho tiempo. Llegó la adolescencia, pues los 14 años, los 13 años, y yo inconscientemente empecé a manifestar ese descontento en la forma en cómo me vestía, la música que escuchaba, me empecé a vestir de blanco y rojo. No había más colores para mí, o sea, como que no me interesaba ningún matiz, colores súper así duros, que me encanta el blanco y el rojo, no, no hay problema que alguien use el blanco y rojo, pero bueno, como que para mí era una forma de decir algo que no me llena nada. Empecé a escuchar música que también dura eh, y así. Yo no me daba cuenta, pero empecé así mi temprana adolescencia o mis preguntas existenciales. Llegué una noche a llorar sola, porque claro, me daba ver, no, yo decía que me van a tratar de loca si comparto esto, de decir, no puedo creer que Dios, o sea, nunca dudé de la existencia de Dios, pero fue, no puedo creer que Dios se haya quedado ahí en el cielo, más allá de las estrellas, y nos tenga a nosotros muriéndonos por dentro de sin sentido. No, no, no me puedo creer que Dios haya sido tan malo con su criatura de dejarla tan desamparada. Esa era mi experiencia de Dios. De repente, ese descontento empezó a tener una leve respuesta. Mi hermana mayor, o sea, un año mayor que yo, bueno, llegamos a los 15 años, tocaba la edad de la confirmación. En Chile usualmente, como que a los 15 años tú te vas a preparar para la confirmación, 14, 15 años, una preparación de 2 años por lo general. Entonces mi hermana, eh, a todo esto íbamos en colegio católico y todo, pero aún así, nada. Pero bueno, mi hermana dijo, a ver, no, perdón, pasaron por nuestra casa unos jóvenes a invitarnos a un encuentro de jóvenes que se iba a realizar muy cerquita de casa en un colegio X y que era desde los 15 años o 14 años en adelante. Yo creo que todavía no llegaba a tener 14 o 15 o la edad que había de requisito, pero mi hermana sí. Entonces mi hermana fue, tampoco yo creo sin mucha expectativa, pero volvió de ese retiro, de ese encuentro, perdón, contenta, con nuevos amigos, con propósitos de decir, el domingo voy a ir a misa, me voy a ir al sábado a rezar el rosario a la parroquia, porque justo estos jóvenes eran de la parroquia, los que habían organizado el encuentro, de la parroquia a las que nos tocaba a nosotros. Em, entonces de repente mi hermana empezó a ir a la iglesia y yo decía, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa si qué raro este cambio? De repente estaba más contenta, me llamaba muchísimo la atención, pero creo que nunca lo relacioné a que, no sé, a lo mejor estaba Dios ahí presente o no. Yo dije, encontró amigos, se lo pasa bien, no sé. Em, y de repente, al año siguiente, cuando yo ya tenía la edad mínima para participar de este encuentro, vuelven a pasar los jóvenes, ya conocían a mi hermana, ya había un diálogo, y esta vez me invitan a mí. Y yo así, no sé, gente de la iglesia, o sea, me van a dar un sermón de aquellos, o sea, pero bueno, supe que iba a ir gente que eran mis compañeros de catequesis de la primera comunión, de cuando yo era niña. Entonces me hacía ilusión encontrarme con ellos. Entonces acepté y fui. Me lo pasé bien, me encontré con estos antiguos amigos, por así decirlo, pero claro,
yo creo que Dios sabía que yo iba descontenta, desconforme, no sé, con estas preguntas, con esta sensación de un Dios totalmente frívolo con su criatura. Entonces yo de repente escuchaba las charlas sobre Dios. Me acuerdo que el lema de ese encuentro era: la felicidad que buscas tiene un nombre, punto. Y se acababa ahí. Entonces, claro, me interpeló un montón porque yo no creía que se podía ser feliz. Em, y empecé a escuchar las charlas, a participar de las actividades del encuentro como con muchísima resistencia, pero aún así me calaban algunas palabras, algunas cosas que decían resonaban un montón en mi corazón y me quería hacer la loca, la que no pasaba nada, pero aún así empezó a haber algo que quemaba un poquito por dentro. Y sobre todo me llamó muchísimo la atención ver gente convencida de lo que estaba hablando, convencida de que el amor de Dios existía y no era gente tonta, o sea, era gente normal, no, y no era como fanática que yo pensaba que podían ser. Entonces me llamó la atención gente normal, de mi edad, que no eran religiosos ni nada, y convencidísimos de que se puede ser feliz. Ok, me cayeron bien. Eso fue el mayor problema, porque si me hubiesen caído mal, hubiese terminado en eso y se acabó, pero no, me cayeron bien. Y ellos iban a ser mis posibles monitores, catequistas para la confirmación, si es que yo me decidía a entrar a prepararme para la confirmación. Y lo decidí porque me cayeron tan bien y dije, ya, bueno, al menos me lo paso bien aquí los sábados que no tengo nada que hacer. Me encuentro, además voy a hacerlo con mis antiguos amigos de la primera comunión. Bueno, como que todo calza para que acepte. Y empezó una preparación para la confirmación que iba acompañada de vez en cuando con ir a misa, pero no siempre. Yo me resistí muchísimo de primeras a ir a misa porque, no sé, no quería que la gente viera que yo como que me entregara tan fácil a la causa, como que yo quería resistirme un poco. Me invitaban, pero bueno, a veces iba, a veces no, a veces iba. Eh, pero bueno, empecé con la catequesis de la confirmación, me tocó una catequista que yo le debo muchísimo mi conversión, se llama Cecilia, le mando un beso, se lo voy a mandar cuando salga este testimonio, se lo voy a mandar, porque ella pues es una enamorada de Jesús, de la fe, y lo transmitía con amor, con convencimiento, con pasión. Es profesora, entonces lo explicaba súper bien y yo terminaba cada catequesis, o sea, se me caía la baba de decir, si este es el Dios, o sea, si esto que me cuentan es verdad, wow, porque todavía no terminaba de decidirme a creer, ¿no? Pero si decía, si esto que me cuentan es verdad, es que esta es la mayor aventura, seguirles es la mayor aventura. Pero bueno, pausa, resistámonos un poquito más. Entonces, a medida que me iba disfrutando muchísimo la formación, me tocó un grupo excelente de chicas, de amigas, que empezamos el camino juntas, y encima de vez en cuando iba a misa y la misa me empezó a gustar. Problemón, problemón. Yo no quería que me gustara la misa, porque primero, bueno, claro, cuando no entiendes la misa, las partes de la misa, tú dices, qué aburrimiento más grande, sobre todo si te toca un sacerdote, no sé, a lo mejor aburrido, no sé, o sin mucho, bueno, en fin, que a veces te aburre la misa, pero bueno, muchas veces es porque no la entiendes. Y empecé a entender la misa, todavía desde acá, todavía nada había bajado un poquito al corazón. Empecé a entender la misa, me empezó a gustar muchísimo y encima el sacerdote que la celebraba daba una homilía súper, bueno, que también me gustaba mucho el estilo, me gustaba muchísimo. Me gustó ir a misa, problema. Entonces ya iban 2-0, 2-0. Me gustó la confirmación, me gustaba la misa. Entonces, como yo tampoco quería que se viera que yo me estaba como entregando a la causa, me resistía a ir a misa de domingo, a veces iba, a veces no, pero a las que sí iba era a las misas de semana, porque había menos gente y por lo tanto no me iban a ver en misa, la gente que no quería que me viera. Entonces me sentía más cómoda yendo a misa en la semana. Empecé a ir a misa en la semana, los martes a las 8, y me sentía como más tranquila de arrodillarme o no, bueno, entendiendo un poco.
Hubo un martes en que el sacerdote después de misa, al terminar la misa, dijo, ahora vamos a ponernos de rodilla porque voy a exponer el Santísimo. Y yo no sabía lo que era el Santísimo. Y dije, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada, pero para no llamar la atención me voy a arrodillar, ¿no? Entonces me arrodillé, apagaron las luces, encendieron unas velas, yo dije, guau, va a empezar un concierto, no sé. De repente vuelve el sacerdote con algo en sus manos, saca bueno, está la custodia, ¿no? Lo pone y yo me doy cuenta que es la hostia, la sagrada forma que yo sabía, o sea, desde la cabeza yo sabía que era Jesús sacramentado, o sea, lo entendía todo, pero como que no hacía clic hasta ese momento en que empecé a sentir como un fuego interior muy fuerte. eh, Sentía que alguien me miraba, pero que no era nadie de los que estaban allí, sino que alguien me miraba así como de una manera muy penetrante y como desde dentro, que había alguien que me abrazaba, sentía un calor, una cosa súper rara, pero súper rica, y me empecé a asustar muchísimo porque nunca había tenido una experiencia así, como paranormal o sobrenatural, así decirlo. Y digo, ¿qué está pasando si estoy sola? En mi banca no hay nadie. ¿Qué pasa? Tampoco estoy así con fiebre, ni como para decir, hoy se me subió la temperatura. eh, Qué raro. Y luego volví la mirada a la custodia y fue como algo que se quebró dentro que me hizo darme cuenta que lo que yo estaba experimentando era la presencia de Jesús eucarístico. O sea, así como San Pablo se cayó se cayó del caballo, parece, así, mi San Pablo, mi momento San Pablo fue en la hora santa, o sea, donde toda la teoría cayó al corazón y entendí que quien me miraba y a quien yo estaba mirando era Dios, nada más que Dios, ese Dios al que yo le reclamaba muchísimo que no estaba conmigo, de repente estaba cara a cara y me puse a llorar. Tuve una experiencia como de sentir su amor tan grande que yo le agradezco muchísimo al Señor y le pido siempre esa memoria agradecida, que no se me olvide, porque no siempre es así. Muchas veces no sientes el amor de Dios, pero volver a ese momento me ayuda muchísimo porque lo sentí de pies a cabeza. O sea, nunca en mi vida me he sentido amada de esa manera, eh, y lloraba de amor y de felicidad. Decir, ya es que con esto yo me rindo, Señor, me entrego, yo quiero sentirme así siempre. Y venía con mi mochila del colegio, entonces saqué un papel y le escribí, Señor, mi vida es un cheque en blanco, te la entrego, haz de ella lo que quieras, porque es que yo quiero sentirme siempre así, no quiero irme, no quiero que te vayas, quiero vivir aquí en este banco, te doy mi vida, te doy mi vida, te doy mi vida. Y nada, ahí fue el momento en que yo le entregué la vida, ya me dejé resistir y le entregué la vida. Y después de ese momento, como que me mostré sin miedo a los que yo no quería que me vieran así como tan entregada. eh, Les dije, pues estoy entregada a Jesús. O sea, le he dado mi vida a Jesús, creo en Dios, creo en la iglesia, creo en la presencia eucarística, porque para mí, claro, el corazón de la iglesia es la Eucaristía. Entonces, si Dios quiso quedarse en la Eucaristía, entonces quiso quedarse en la Iglesia Católica. Eh, Porque en Chile también hay mucha presencia de iglesias protestantes, de evangélicos, que nada, que yo tengo amigas evangélicas y súper bien, ¿no? Pero claro, también para mí era una opción, una decisión por la Iglesia Católica, porque tenía también otras opciones, justamente por la Eucaristía, ¿no? Por la presencia de Cristo en la Eucaristía y luego por la Virgen. Pero eso, bueno, ya será más adelante. Entonces, ese fue el encuentro que cambió todo. Y desde ese momento, esa niña tímida, que no le gustaba hablar, empezó a hacer una parlanchina, se ofreció a ser catequista en lo que fuera porque necesitaba hablar de Dios. Necesitaba hablar de Dios. Entonces, mientras yo me estaba preparando para la confirmación, empecé a tener también actividades en la parroquia. Eh, Había una semana en Navidad que era Navidad de Jesús. Así se llamaba, Navidad es Jesús. Y había que preparar actividades
para niños, sobre la Navidad, sobre llevarlos al Niño Dios, una catequesis sobre el nacimiento de Jesús. Bueno, era mi semana favorita, porque se podía hablar de Dios, porque claro, yo volví a casa y me daba muchísima vergüenza hablar de Dios, o sea, no, como que cuesta mucho hacer misión en casa. Entonces mi parroquia empezó a ser como ese lugar de libertad y de anunciar y sin miedo como lo que yo me había encontrado. Eh, Me confirmé convencidísima, convencidísima, nunca pensé que iba a elegir a Cristo tan convencida. em, y luego de eso empecé a ser catequista y preparé para la confirmación a no sé cuántos grupos, tuve un grupo de niños, catequesis de adultos, o sea, ya maravilloso, ¿no? Y luego empezó a haber como otro desafío, porque la parroquia, además de catequesis, ofrecía irse de misiones, cosa que a mí me daba como mucho miedo, porque claro, mi zona de confort era la parroquia y yo me sentía un poco la reina del mambo, como decimos en Chile. Pero me iba de la parroquia y volvía a ser yo la mudita, la tímida, la que aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces en misiones me empecé a sumar a las misiones y ya enamorada de Dios, decía yo quiero ser como Jesús y me empecé a encontrar con un desafío, ¿no? Porque hay una parte del anuncio que yo ya la tenía así, guau, súper guau, súper desarrollada, por así decirlo, pero había una parte de la entrega, del servicio, del tocar, del amar, así, sin mucha palabra, que yo no, todavía no experimentaba. Y además de las misiones, también había como un voluntariado, por así decirlo, de ir a un hogar de abuelos, de ancianitos, la mayoría de ellos abandonados. Entonces, para mí, el lugar ese hogar de ancianos para mí fue la escuela del amor de Jesús. O sea, si mi parroquia fue la escuela de conocer a Dios, ese hogar fue la escuela del amor, de practicar el amor. Me acuerdo que yo iba muchas veces a ese hogar, porque estaban las religiosas que trabajaban en mi parroquia, con la impronta de decir, aquí yo voy a amar como Jesús, voy a amar como Jesús. Entonces llegaba y empezaba a hablar con los abuelos tan feliz, los llevaba a pasear por aquí, por allá, o sea, tratando de hacerles el día lo más ameno posible. Llegaba el momento de la comida. Entonces, en el momento de la comida, todos los voluntarios nos quedamos, elegíamos, no sé, o nos quedamos con un abuelo o una abuelita y le dábamos de comer, ¿no? Y había abuelos que no podían comer con sus manos, ya estaban muy viejitos. Entonces yo me fui justo a esos abuelos, ¿no? Dije, no, es que aquí tengo que amar, tengo que amar. Entonces tengo que darle de comer al abuelo que más le cuesta comer. Vale, me fui a sentar con ese abuelo y fue un desastre, fue un desastre. O sea, yo cogía la cuchara, intentaba metérsela en la boca y como él tiritaba, terminaba ensuciándolo, se me caía la comida. Fue un desastre, me estaba sintiendo súper, súper mal, lo estaba dejando súper sucio al abuelo. eh, yo decía, no, no puede ser, o sea, ¿qué pasa? O sea, pero en vez de, o sea, yo quería amar aquí y esto está siendo un desastre, le estoy haciendo un mal a esta persona. Entonces, bueno, una religiosa me vio un poco conflictuada y se acercó a mí y me dijo, mira, tranquila, Bárbara, dejémoslo. Se le pidió a otra persona que le diera de comer al abuelo y vámonos a dar un paseo. Y porque yo ya estaba como a punto de ponerme a llorar, muy frustrada. Nos fuimos a dar ese paseo y fue como, qué mal, o sea, no sirvo para esto, no sirvo para esto. O sea, se supone que yo tengo que alegrar a los abuelos y mira lo que he hecho con este. Vale. Mientras íbamos caminando, llega un enfermero de la enfermería del hogar de abuelos y dice, hermana, hermana, a la religiosa, ha llegado un abuelo, o sea, hemos encontrado un abuelo en la puerta del hogar que se está muriendo, se está muriendo. Para ese entonces era invierno, ¿no? Hacía muchísimo frío. Entonces fuimos corriendo a la enfermería y la escena era muy fuerte. Primero, yo nunca había visto a un moribundo, eh, a un anciano desnudo en los huesos, em, que se estaba muriendo. O sea, la escena era muy, muy fuerte para mí y bueno, para todos, ¿no? Eh, Parece que era un abuelo de la calle,
que veían que se estaba, pues, que estaba súper mal con hipotermia o lo que sea, pero que no quisieron hacerse cargo, entonces parece que lo llevaron a la puerta del hogar, tocaron el timbre y se fueron, parece, porque lo encontraron solo. Lamentablemente ya era muy tarde para hacer algo. Entonces, mientras llamaban pues al médico, a la ambulancia y todo, la verdad es que se sabía que iba a durar muy poquito. Entonces era una situación muy fuerte. Nos acercamos, o sea, la religiosa esta se acercó, le tocó la mano y empezó a llorar, la religiosa empezó a llorar. Y para mí también otra cosa muy fuerte, nunca había visto una monja llorar. Yo tenía la idea de que las monjas eran súper felices, que nunca lloraban, con una sonrisa en la cara maravillosa, y de repente la monja llorando, llorando, sonriendo, ¿no? Tratando de sonreírle al abuelo, pero llorando de dolor, de pena. Entonces, otra cosa que también me descompuso, ¿no? Em, y ahí me surgió la pregunta en la cabeza, o sea, ok, Bárbara, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Tú dijiste que viniste aquí a amar, ¿cómo vas a amar aquí? Y yo decía, ok, yo con los abuelos los abrazo, les canto, les toco, pero es que con este abuelo, ¿qué voy a hacer? No lo puede abrazar, y parece que ya no escucha, ya no ve, o sea, ¿cómo se le puede amar a una persona así que ya no puedo interactuar con ella, con él? Y de repente hubo como una voz en mi corazón que me dijo, o sea, que yo sentí que me decía con la mirada, míralo, 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 porque habíamos visto que su cuerpo ya pues estaba enfriando, o sea, ya estaba duro, durísimo, que le hacíamos ejercicios para ver si oía o no, no oía, y lo único que vimos como un pequeño movimiento en la pupila. Entonces dijimos, "Ah, a lo mejor todavía ve". Entonces fue, si tengo los ojos, pues le tengo que amar a los ojos. Y dije, pues le voy a amar con la mirada. Y empecé a amarlo con la mirada. Yo, es un poco loco, no sé explicarlo bien, pero como con la mirada le decía te amo. Y bueno, luego este abuelo pues falleció y, y para mí fue muy fuerte porque entendí que el amar como Jesús no significa siempre hacer, sino que es un amor muchísimo más profundo que incluso aunque no puedas hacer nada, puedes amar. Eh, que no es un mero voluntariado, no es un mero asistencialismo, sino que va mucho más allá, parte del corazón. Entonces dije, desde ese momento eh, bueno, ahí me descubrí que yo puedo amar a cualquiera, porque en ese momento como que yo a las personas que amaba era mi mamá, mi papá, mis hermanos, como gente de mi familia con las que tenía una relación. Después de amar a este abuelo, descubrí que podía amar y que quería amar a todo el mundo, aunque no los conociera. Entonces dije, ya, no puede pasar ninguna persona frente a amigo que no se sienta amada. Porque este abuelo yo lo amé porque yo no sé si él sintió el amor en su vida, no tengo idea. Y así, por eso lo amé, para que tuviera esa experiencia del amor de Dios. Eh, y yo no sé si la persona que está súper sana, que veo aquí frente a mí, ha experimentado el amor de Dios. Y como no lo sé, pues yo lo voy a amar, para salir de dudas, para que no me quede duda que sientes ese amor. Entonces me volví loca, o sea, empecé a, a ser una loca. Santa Teresa de los Andes, una santa chilena, dice en una carta, dice, es que este amor, este loco amor me ha vuelto loca. Es tal cual, en ese momento yo sentí que me volví loca porque tenía ganas de amar, 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 así de mirar a una persona y amarla. Entonces, para mí ese hogar, esos abuelos, guardan un lugar muy importante en mi corazón, sobre todo algunos que tengo aquí en mi corazón que ya están en el cielo y yo sé que me esperan ahí y que me voy a encontrar con ellos si es que llego al cielo, porque ellos han sido mi escuela del amor, mi escuela del amor. Entonces, bueno, ya tenía el convencimiento por la formación recibida y ya tenía pues el obrar, el corazón, el amor, las ganas de amar, que fue yo creo que una etapa de mi vida tan maravillosa que yo sé que a lo mejor alguno ha pasado, ha pasado por ello, ¿no? Cuando te encuentras en ese estado de la vida, la pregunta de la vocación es inevitable, al menos para mí fue inevitable, porque claro, yo quería entregarme.
y la forma de la entrega que yo veía que quería se asemejaba más a la vida religiosa que a la vida matrimonial. Entonces, me daba muchísimo miedo, pero bueno, finalmente me decidí. Para todo esto había tenido un novio, todo, pero a medida que iba viendo estas cosas, sentía que Dios me pedía discernir la vocación. Entonces empecé formalmente un proceso de discernimiento donde empezó otra tarea muy dura, yo creo que la más dura de todas, que es el conocimiento personal. Tenía la teoría de Dios, tenía el amor de Dios, pero faltaba meterme conmigo. Y es duro porque cuando uno empieza como el camino del conocimiento personal, es también mirar heridas, mirar tu historia del pasado, qué pasó aquí, qué pasó allá, por qué yo era así, qué miedo tenía, qué trauma, qué alegrías, o sea, como me daba un poco de pereza, porque yo decía, pero ¿por qué me tengo que meter conmigo si yo tengo tan claro que nada, que me quiero entregar a Dios, o sea, resuelto? Pero no, era importante conocerse personalmente y ese proceso, bueno, dura hasta que nos muramos, ¿no? Pero hizo que este discernimiento fuera más largo. Entonces, descubrí que yo miraba la vida religiosa de forma muy idealizada porque no tenía como tantos referentes de matrimonios entregados a Dios. Entonces, como no veía ese referente de matrimonio apostólico, es verdad que mis papás, o sea, yo los quiero muchísimo, ¿no? Y de hecho mucho tiempo mi mamá fue catequista, o sea, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Pero yo quería más, quería matrimonios así consagrados, o sea, no lo quería, ¿no? Pero en ese momento quería más que ser catequista en mi vida, quería entregarme completamente a la iglesia, o sea, a la causa de Dios. Y eso no lo veía en los matrimonios. Por eso, claro, me encantaba tanto la vida religiosa. Pero al mismo tiempo, cuando yo llegaba a la vida comunitaria, decía que yo sentía que no me respondía. O sea, la entrega de la vida religiosa me encantaba, pero las puertas adentro era como, esto no es mi lugar, ¿no? Me costó muchísimo aceptar que Dios, o sea, me costaba entender que Dios no me quisiera de religiosa. Porque yo no entendía, yo decía 2 más 2 4, o sea, al convento, al convento. Pero bueno, me costó mucho. El discernimiento formalmente duró 2 años, pero a mí aceptarlo duró desde los, o sea, yo creo que fue desde los 10 el discernimiento, la pregunta empezó a los 16 años. El lanzarme a discernir formalmente fue a los 18. Duró hasta los 20, pero hasta no convencerme del todo del plan de Dios, yo creo que hasta los 26 años, 25 años, yo creo. Fue muy largo, ¿no? Así que si estás pasando por eso, tranquilo, tranquila, porque los tiempos de Dios no son los nuestros y que dure todo lo que tenga que durar. Lo importante es que tienes que salir de ahí con una verdad, ¿vale? En tu discernimiento vocacional. Em, entonces vi que la comunidad a la que estaba discerniendo no era mi lugar y seguí buscando otras congregaciones religiosas que me encantaban, pero bueno, sentía lo mismo, sentía lo mismo. Entonces descubrí que Dios me quería laica, laica, pero como que un poco de mala gana, ¿no? Tocó el momento de elegir carrera profesional y yo lo único que quería era hacer apostolado. Era un problemón porque la universidad te quita, yo lo leía así, ¿no? La universidad me va a quitar muchísimo tiempo. eh, no sé qué quiero trabajar si yo lo único que quiero es ir a la parroquia. Entonces, fue un poco inmaduro de mi parte, pero terminé eligiendo una carrera claro, que no me sumara muchísimas horas en la universidad ni muchísimo estudio, para yo tener mis tardes libres para ir a la parroquia o para ir a misiones o lo que sea. Es verdad que también me gustaba el inglés y bien, ¿no? Eh, pero la verdad es que fue porque que no quería perder como tanto tiempo, por así decirlo, en la universidad y justo esa carrera, la de traducción, como que tenía un horario muy, muy amigable para yo poder seguir haciendo mis cosas. Em, Cuando ya estaba en tercer año de carrera, dije, ¿qué he hecho? ¿Qué tontería he hecho? ¿Cómo es que he elegido mi carrera profesional basándome en querer estar en la parroquia? Empecé a ver el campo de trabajo de los traductores súper interesante, súper...
emocionante y todo, pero a mí no me veía ahí. Yo decía, no, pues no, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo la posibilidad de congelar la carrera y empezar otra porque mis papás no tienen el dinero para pagarme otra carrera. O sea, no, o sea, esto lo tengo que terminar y voy a tener que terminar trabajando en algo que no quiero. Pues Dios mío, Bárbara, ¿qué hiciste? Qué tonta, qué tonta, qué tonta. Y aquí viene otra aventura de Dios que me encanta, que en medio de esa crisis, en el tercer año de universidad, se me presenta eh, una oferta, una propuesta de trabajar en una agencia de noticias católicas traduciendo noticias. Y yo, wow, a lo mejor hay una esperanza, hay una puerta ahí, a lo mejor sí puedo terminar trabajando para Dios. Entré a esta agencia de noticias traduciendo, pero luego me dijeron, oye, Bárbara, ¿quieres aprender a escribir noticias? ¿Quieres aprender a entrevistar? ¿Quieres aprender a, no sé, a ver cómo funciona una cámara? ¿A editar? Y así me convertí en una comunicadora, por así decirlo. No, no quiero decir que soy periodista, mi hermana es periodista y, y ella sí que eh, se esforzó muchísimo por ser una gran periodista. Lo mío yo creo que es más comunicadora porque la experiencia me lo fue dando. Eh, y de repente de la crisis de decir, me voy a dedicar a algo que no quiero, estaba trabajando en una agencia que me hacía trazar un rumbo profesional apostólico. O sea, es impresionante. Empecé a trabajar como comunicadora en una agencia de noticias católicas. 5 años aprendiendo. Tuve viajes internacionales para cubrir eventos, estuve en una JMJ como reportera, o sea, cosas que jamás pensé que iban a pasar. Esa niña tímida que no quería hablar con nadie, de repente trabajando en las comunicaciones de iglesia. Y yo me daba cuenta que en ese encuentro con Dios, el Señor me hizo descubrir en mí el talento que Él me dio, que Él me confió, que era la comunicación. Una cosa que me sorprendía, porque de verdad que antes yo no hablaba con nadie, o sea, lo que menos me importaba era comunicar. Con Él, mi anhelo de la comunicación como que afloró ese talento, con su ayuda, con su gracia, lo pude poner sobre la mesa y en el momento en que yo pensé que tenía que apagar la vela porque en mi carrera profesional no había lugar para ello, el Señor abre una puerta. Em, Bendita intuición, lo que yo pensaba que era una tontería de elegir como la carrera para, como por un criterio más apostólico, terminó siendo una intuición sabia, sabia, porque si no fuera por esa intuición de decir voy a irme por aquí, jamás hubiese encontrado esa propuesta de empezar a traducir noticias que se convertía en esa puerta, en ese comienzo para las comunicaciones católicas, para las comunicaciones de iglesia. Entonces, nuevamente el Señor respondiendo. Y después de esos 5 años en una agencia, en prensa católica, que fue muy interesante, también fue muy duro porque en mi país, en Chile, se empezaron a descubrir lamentablemente casos de abusos dentro de la iglesia y todo eso me tocaba informarlo. Entonces también fue ver lo bonito, pero también el Señor me permitió por algo también comunicar eso comunicar las alegrías de su corazón, pero a la vez comunicar esos dolores de su corazón. Fue muy fuerte, pero bueno, terminó esa etapa. Yo pensaba, o sea, como ya me estaba metiendo en este mundo de la prensa, de las noticias, mi sueño era terminar en Roma, terminar cubriendo en el Vaticano, un viaje papal. Para mí, eso, así yo me encaminaba a eso, porque el camino como que tenía esa dirección, ¿no? Yo quería eso. Y de repente, al quinto año, yo ya estaba ya con mucha experiencia, con un buen puesto, por así decirlo, como que el Señor vuelve a mover. No sé si te ha pasado que cuando te acomodas en un sitio, el Señor te empieza a incomodar.
No sé por qué. Como que, ¿estás bien cómodo? Bueno, pues te cambio. Cuando ya llegas a tu zona de confort, de repente el Señor dice, no te acomodes tanto porque tienes otra aventura que emprender. Y así pasó conmigo. Empezó a despertar en mi corazón un anhelo más pastoral, más de ir alejándome un poco de Roma o del Papa o de estas cosas como más, wow, más grandes, para ir a buscar testimonios en lo pequeño, en lo pequeño, en lo que a lo mejor nadie se puede fijar. Y descubría que tenía que cambiar de trabajo. Y ya, con todo lo que había visto de cómo había sido la acción de Dios en mi vida profesional, ya confiaba que el Señor se iba a encargar de que siguiera siendo para Él. Entonces dije, ¿en qué trabajo? Quiero volver a hacer formación, a lo mejor postular alguna pastoral de alguna universidad que me encantaba, o cómo, porque lo que yo quiero es hablar con la gente, quiero tocar, quiero comunicar, pero quiero también tocar, porque desde la prensa, desde una agencia de noticias, como que muchas veces tienes que cubrir noticias muy rápido, tienes que cubrir dos, tres noticias al mismo tiempo y no te da tiempo como para involucrarte como al 100% con ese testimonio que estás cubriendo, con tal cosa, ¿no? Entonces, como que yo quería involucrarme al 100% con los testimonios, con las personas. Entonces pensé que Dios me llamaba a dedicarme nuevamente a la pastoral, esta vez de una universidad. Entonces empecé a postular a ese puesto y me estaba yendo súper bien. Para ese entonces también quería hacer un retiro espiritual como para aclararme un poco y para ese entonces conocí a un sacerdote que era español, que era español, que vivía de misión en Chile, en el sur de Chile, en una diócesis muy rural en el sur de Chile, que se llama la diócesis de Villarrica. Entonces, él desde siempre me ofrecía, oye, si te quieres salir de la gran ciudad para, no sé, respirar un poco, retirarte un poco, rezar, no sé qué, que sepas que en la diócesis hay un espacio para ti, te podemos, o sea, para venirte de retiro, no pasa nada, que hay una casa, ¿sí? Tú tranquila. Y yo nunca le había cobrado la palabra, pero en ese momento, como iba a haber un cambio tan grande en mi vida, que era profesional, yo dije, sí, necesito un retiro. Entonces le cobré la palabra y me fui a la diócesis de Villarrica, que en el obispado, donde vive el obispo, o donde, bueno, en el obispado, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Pues me dejaron quedarme como en una habitación, por así decirlo, para poder estar de retiro. Se supone que me iba a dirigir ese sacerdote, pero le salió un viaje urgente a España y no pudo estar. Y me dijo, Bárbara, ¿estás viniendo? Y yo, sí, estoy en el autobús, estoy en el bus yendo. Me dijo, me estoy yendo a España, lo siento, pero mira, ya he dicho que llegas, ahí te han dejado las llaves en recepción, mira, las comidas son a tal hora, tú bajas, no sé qué, y yo así, ¿qué? O sea, ¿qué voy a hacer yo sola? Pero bueno, ya estaba en el bus, 8 horas de viaje y no me iba a detener. Entonces, nada, llegué y empecé mi retiro, no sé, sola, sola. Y para ese entonces las comidas se compartían con el obispo, porque el obispo también iba a comer como a ese mismo lugar que yo. Entonces conocí al obispo de repente, así como de la nada. Yo nunca había tenido un diálogo tan cercano con el obispo, así como tomando desayuno. Me cayó súper bien. Se llama don Francisco Javier Stigmayer. Eh, y me cayó muy bien y no sé qué. De repente, voy a pasear. O sea, tenía las tardes libres porque como no tenía charlas ni nada, decía, bueno, voy a rezar mi rosario paseando. Y pues Villarrica es una ciudad preciosa, tiene un lago precioso, un volcán precioso, una naturaleza. Es que el sur de Chile es precioso, ¿no? Eh, entonces, mientras rezaba mi rosario, miraba el volcán, miraba el lago y decía, qué bonito este lugar. Qué bonito este lugar, Señor. ¿Cómo lo has hecho tan bello? Qué bonito este lugar, qué bonito este lugar. Y de repente, ¿y si me quedo acá? ¿Y si me quedo acá? A lo mejor aquí me surge algo, a lo mejor hay algo que pueda hacer, no sé, y me quedo. No, 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 son 8 horas de Santiago, muy lejos. Sí, no, y como que me empezó a surgir esa inquietud y dije tonterías, o sea, luego
Veía el volcán, veía el lago y decía, a ver, Bárbara, no puedes elegir tu lugar donde vives por un volcán o por un lago, por muy bonito que sean. Luego vas a estar 5 años acá y ya el volcán y el lago te vas a acostumbrar a ellos. O sea, no puede ser tu criterio, tiene que ser un criterio evangélico, Bárbara. O sea, no has aprendido nada. Tiene que ser el Señor el que marque el camino, Bárbara, no un volcán, no un lago, por muy bonito que sea. Vale, ok. Entonces, nada, fue para mí como una pregunta que se fue en el momento. Pasaron los días, yo creo que me iba a quedar a lo mejor 3 días o no sé cuántos días me quedé en Villarrica, pero como no tenía nadie que me dirigía, me tenía que buscar una misa. Entonces, bueno, justo había misa en una capilla, yo fui a esa capilla y no tenía idea que después de la misa, o sea, termina la misa, es como muy parecido a lo que me pasó con mi encuentro con el Señor en esa hora santa, aquella primera vez. El cura dice, bueno, ahora que ha terminado la misa, vamos a continuar con nuestra procesión eucarística hasta el obispado de Villarrica y vamos a hacer una hora santa ahí. Eh, y yo, wow, o sea, de nuevo la Eucaristía, de nuevo el Señor, de nuevo sorprendiéndome así, ¿qué pasará ahora? ¿Qué pasará ahora? Y resulta que, bueno, se sacó al Señor en procesión eucarística. Imagínate esta imagen. Yo que esa misma tarde se me estaba cayendo la baba por el volcán y por el lago que veía. Bueno, imagínate esa procesión eucarística con la custodia elevada y de fondo el volcán y el lago. Yo miraba ese cuadro y yo decía, ahora sí, me tengo que quedar. ¿No querías un criterio evangélico? Ahí lo tienes. El Señor te está mostrando que en estas calles donde estás caminando con Él, que de fondo tienes el volcán que tanto amas, el lago que tanto te enamora, pues quédate aquí y sírveme. Ese fue para mí lo que me decía Jesús en ese momento. Me puse a llorar, menos mal que nadie me conocía, entonces me puse a llorar con total libertad. Llegamos al obispado, que era donde concluía esa adoración eucarística, y hicimos una hora santa preciosa, preciosa. La cantó una religiosa que ahora es mi amiga, la hermana Katy, eh, y, y terminamos en el obispado. Y yo dije, ¿por qué terminamos en el obispado? ¿Será que a lo mejor quieres que pida trabajo aquí, Señor? Y, y en ese momento dije, ok, bueno, mañana me voy. No conozco ningún otro lugar, no he tratado con otra gente más que el obispo, o sea que si me quiero quedar aquí, necesito un trabajo, evidentemente, pues, le voy a ofrecer mi currículum o lo que sea. Ojo que el sacerdote que yo conocía, el único contacto que tenía en la diócesis estaba en España, o sea, yo decía, ¿de dónde saco la personalidad como para hablar, como para pedirle tan siquiera 15 minutos al obispo? O sea, una persona que no conoce, bueno, brutal. Entonces terminó esa hora santa y al día siguiente, antes de irme, le dije al obispo, Monseñor, ¿me puede dar 5 minutos? Y don Francisco me dijo, sí. Y ahí le dije, Monseñor, vine para acá para discernir dónde quiero trabajar, porque ya he visto como que ya no quiero seguir en esta agencia. En Santiago tengo una universidad que ya me ha dicho que sí me quiere para dirigir una pastoral, pero he venido acá y descubro que el Señor me quiere acá. A lo mejor es una tontería, a lo mejor me estoy equivocando, pero no sé, si usted quiere que me dedique a algo acá, le doy mi currículum y me llama. Y en ese momento, Monseñor, muy prudente, me dijo, bueno, ahí vemos qué quiere Dios. Usted váyase tranquila y la llamo cualquier cosa. Y yo, obviamente, que hubiese esperado otra respuesta, hubiese esperado, sí, por supuesto, no sé qué, pero no me lo dijo así. Y fue como, vale, ok. Entonces me regresé a Santiago sin ninguna certeza que me hayan dado, pero yo sabía que iba a resultar, sabía que iba a resultar. Entonces me fui a la universidad a la que estaba postulando para asumir la pastoral, les dije que ya no postulaba porque me iba a salir otro trabajo, que no lo tenía ni seguro, ¿no? Pero que me iba a salir otro trabajo que lo siento, pero que no lo iba a asumir. Y nada, seguí trabajando en esa agencia de noticias, esperando a que me llamara el obispo, esperando a que me llamara el obispo.
diciembre, enero, febrero, marzo, pasaron 4 meses de espera que yo sabía que iba a llegar, pero no sabía cuándo. Y por fin me llama y me dice, Bárbara, resulta que el lugar del encargado de comunicaciones de Villarrica lo estaba asumiendo como una persona, un seminarista, o sea, no un seminarista, sino como una persona que iba a entrar al seminario. Y ahora esa persona va a entrar al seminario, o sea, perdón, no iba a entrar al seminario, iba a asumir, ya era seminarista, ya tiene que seguir con su proceso de sacerdote, de ordenación y todo, o sea, ya no lo puedo tener en las comunicaciones, o sea, queda vacante el puesto de responsable de comunicaciones de la diócesis de Villarrica. ¿Te vienes? Y yo dije, sí, monseñor, me vengo, me vengo, me vengo. No lo había dicho ni a mis padres ni nada, o sea, acepté y le dije, monseñor, lo único es que para la Semana Santa yo tenía pensado irme a España. Ujú, a España, porque quería pasar la Semana Santa en el sur, que me encanta, que siempre he tenido mucha ilusión de vivir la Semana Santa en España, con las procesiones. Entonces, ¿puedo incorporarme después de Semana Santa? Y me dijo, sí. Ok, adiós, adiós. Feliz, me tocó el proceso de contarle a mis padres que me iba, una locura, pero bueno, mis padres me veían tan feliz que confiaron muchísimo en mí. Eh, y nada, lo único que me quedaba pendiente era ese viaje a España. ¿Por qué ese viaje a España? No tengo idea. Es que, de verdad, no tengo idea. Me gustaban las procesiones que veía por YouTube y quería ir a España. Y encima, claro, y decía, ya, antes de asumir un trabajo hay que hacer un viaje. No sé, a veces nos viene, a lo mejor a las mujeres nos viene más como, quiero hacer algo que marque un antes y un después. Y para mí eso era como eso que lo iba a marcar, el viaje a España. Como tenía este sacerdote español amigo, él me ofreció quedarme en casa de su sobrina, de no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, mi viaje a España eh, estuvo muy marcado también por conocer la familia de este sacerdote, porque me ofreció quedarme en casa de ellos. Conocí a muchísima familia, pero no conocí a un joven que no estaba en Madrid, por eso no lo conocí, estaba justamente en Fátima pasando la Semana Santa, el sobrino mayor de este sacerdote, que se llama Javier. A él no le conocí, yo no me enteraba de nada, pero conocí a todos, a él no, ¿ok? Yo la Semana Santa también tenía contemplado ir un día a Fátima, porque quería ir al santuario de Fátima sí o sí, era mi sueño. Fui un miércoles santo por el día a Fátima. Fue maravilloso. Fui sola. Este viaje lo hice sola. Fui maravilloso. Frente a la Virgen, frente a la imagen de la Virgen de Fátima, me arrodillé y le dije, señora, señora mía, mamá María, gracias por todo. Gracias de nuevo por esta intuición que al final no es intuición mía, sino que es el Espíritu Santo que hace que yo siga pudiendo dedicarme a la causa de Dios desde las comunicaciones, desde el talento que Él me confió. Gracias María, gracias María. Pero ahora que está resuelto esto, quiero retomar aquello que no está resuelto, que era el tema de la vocación. Como yo te he contado hace un rato, ¿no? Que yo veía que el Señor me quería laica, que no era la vida religiosa, pero que me costaba mucho asumirlo, porque no lo entendía, no veía mucho o sea, también contemplé la vida laica consagrada, pero tampoco lo veía, como que la vida comunitaria no me cuajaba. Entonces, por ende, no sé, decía el matrimonio, pero como que no me súper encantaba el matrimonio, ¿no? Era como... Entonces, claro, como era algo que no lo había resuelto, le dije, Virgencita, el trabajo lo tengo resuelto, volvamos a aquello que me cuesta. Te pido, Madre, que si mi vocación es el matrimonio, que me ayudes que me ayude como a entusiasmarme por esta vocación y a que no pase mucho tiempo en conocer a mi futuro esposo. Esa fue mi plegaria de Fátima. Bueno, me fui, ¿no? Seguí mi viaje y me regresé a Chile. Y me incorporé a la diócesis de Villarrica, empecé a vivir en el sur, primero salí de casa de mis padres, vamos, una experiencia brutal de vivir sola, de la naturaleza tan hermosa, de acompañar al obispo a sus visitas apostólicas en medio de montañas. Es que se muere lo hermoso que es acompañar a un obispo no sé cuántos kilómetros para visitar
arriba de la montaña a una comunidad de 10 personas. O sea, que le esperan con una merienda, con su capillita así adornada de flores. Uf, los que a lo mejor los que vivan en diócesis rurales lo pueden entender. Es otra cosa. La ciudad es maravillosa, ¿eh? Pero la experiencia en una diócesis rural, de acompañar al pastor, ¿no? Al obispo a ver a su rebaño tan alejado, ¿no? Tan en el campo, bueno, es precioso. Entonces yo feliz, 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 feliz. Ya este cura, este sacerdote español ya estaba en Villarrica, entonces ya tenía con quién hablar, ya estaba un poco más suelta, más en cuanto a más cómoda. Entonces, hablando con este sacerdote, yo le decía, se llama Pablo, Padre Pablo, qué fuerte todo este camino que me ha hecho llegar acá. O sea, acá me siento estupendamente. No sé cuánto voy a durar acá, no sé, no tengo pensado ni vivir acá ni nada, pero sé que hoy tengo que estar acá, tengo que estar acá. Y el sacerdote me dijo algo súper que a mí me marca hasta el día de hoy. Me dijo, lo que pasa es que cuando nos entregamos tanto a Cristo, nos damos cuenta que, comillas, mi lugar es Jesús. Por eso, mi lugar, o sea, mi patria, mi lugar, no es un lugar geográfico, sino que es una persona. Mi lugar es Jesús. Por eso me fue tan, no fácil, ¿no? Pero tan llevadero salir de casa de mis padres, moverme de aquí, moverme de allá, estar dispuesta a moverme de nuevo si Dios me lo pide, porque con mi lugar ya es Jesús, donde vaya, Él va a estar. Si Él va a ser mi lugar, pues que me vaya a China, que me vaya a, a cualquier parte, mi lugar va a ser ese porque mi lugar es Jesús, ¿no? Que es un poco lo que Él vivía como sacerdote misionero y que yo también experimentaba. Y yo dije, pues sí, por eso me siento como tan cómoda, porque mi lugar es Jesús. Y en esa comodidad tan rica, llega el mes de julio y en julio es invierno en Chile y hay misiones de invierno. Muchas parroquias programan misiones de invierno, trabajos de voluntario y todo. Y este sacerdote español, que era mi amigo, organizaba misiones de invierno, pero con jóvenes de España, de una parroquia de España. Y aprovechaba este viaje para invitar a algunos de sus sobrinos a visitarle para que conocieran su misión. Bueno, hasta ahí todo perfecto. Eh, él me dijo, pues van a venir mis sobrinos, parte de mis sobrinos, una de ellas ya lo conoces, es María, la que te acogió en España cuando fuiste. Y yo, sí, perfecto, María, feliz. Eh, Llegaron estos misioneros españoles. Yo, como era la reportera, por así decirlo, me fui a sacar fotos de la llegada, de las misiones y todo. Y en Villarrica, en ese entonces, en ese tiempo, como que no hay mucha noticia, no hay mucha actividad. Entonces, la visita de los misioneros españoles era la gran noticia. Entonces, yo le pedí al obispo si podía irme de misiones con ellos para poder hacer un buen reportaje, ¿no? Con cámara, con vídeo, con fotos, porque como aquí en Villarrica mismo no iba a pasar como nada, mejor estar allá en terreno. Y me dijo que sí. Entonces me fui con ellos. Bueno, todo súper bien. Y de repente, el primer día de misión, que organizaba la misión dijo, bueno, ahora organícense de dos en dos para empezar a misionar casa por casa. Y yo dije, yo en esto no me sumo porque yo soy la reportera, o sea, yo no voy a hacer misión como todos los chicos, no, yo me voy a mi cuarto a preparar mi cámara, yo iré por mi cuenta, me voy a ir sola, me meteré de casa en casa la que quiera y voy a hacer mi trabajo. Entonces la gente se fue y yo me quedé sola en la casa. Y de repente yo estaba preparando mi cámara y llega un chico que yo no había visto. Eh, o sea, bueno, que lo había visto, que me lo había presentado este sacerdote antes, que era uno de sus sobrinos, que se llamaba Javier. Eh, y este Javier llegó tarde a la repartición de compañeros de misión porque estaba haciendo el turno de la hora santa, porque se había expuesto el Santísimo durante todas las misiones y cada misionero tenía su turno. Entonces él terminó su turno y los chicos ya se habían ido. Entonces le dije, oye, los chicos ya se fueron. Y, y me dice, pues vamos nosotros dos. Y yo dije, pues, a ver, yo tenía intención de ir por mi cuenta, pero bueno, no le voy a dejar solo
Así que dije, bueno, ok, y empezamos a hacer misión los dos. Y yo no sé, a los que han mencionado alguna vez les puede pasar, pero cuando visitas una casa, la persona luego quiere que la sigas visitando, como venga el día siguiente, por favor, que le voy a tener preparada una merienda, un cafecito y no sé qué. Bueno, resulta que esos 5 días de misión los terminamos haciendo juntos con Javier. eh, y obviamente de visita en visita, de casa en casa, caminando, paseando, nos empezamos a conocer y nos empezamos a caer muy bien y nos empezamos a enamorar. Nos empezamos a enamorar. Y yo dije, qué locura en qué me estoy metiendo acá, por favor. No me puedo enamorar de un español. No, es que un español que se va a ir en 3 semanas. O sea, Bárbara, por favor, quítatelo de la cabeza ahora mismo ya. Pero no, pero no, me empezó a gustar un montón su piedad, su alegría, su atención, su preocupación, y de repente, y luego me di cuenta que del otro lado también era recíproco. Eh, y nada, me enamoré en 3 días, no sé, en muy pocos días me enamoré, nunca me había pasado en la vida. Hubo un día en que entramos a una casa donde una señora nos contaba emocionadísima que había visitado el santuario de la Virgen de Guadalupe en México. Estaba feliz, era como su gran sueño cumplido. Y yo dije, ay, qué alegría, yo tuve el mismo sueño cumplido, pero no con Guadalupe, sino que me fui a Fátima, es la Semana Santa de este año. Y Javier, mi compañero de misión, me dijo, ¿que te fuiste a Fátima? Yo estaba ahí. Y yo, wow, ¿no será este el sobrino que no pude conocer del padre Pablo porque estaba en Fátima? Eh, me empecé a poner nerviosa, ¿no? Eh, entonces le dije, sí, sí, yo estuve un miércoles santo en Fátima. De hecho, saqué una foto, mira. Y él me dice, yo estuve ahí toda la semana porque fue a hacer bueno, estuvo toda la semana por X razón, por pasar la Semana Santa, y yo también saqué una foto ese mismo día, a esa misma hora, mira. Entonces, en el fondo, habíamos estado los dos en Fátima, en el mismo lugar, sin habernos cruzado, ¿no? Pero en el mismo lugar, y yo sabía perfectamente lo que le había pedido a la Virgen María en Fátima, le había pedido conocer a mi esposo. Era brutal lo que estaba pasando. No, no le estaba diciendo nada, obviamente, porque me estaba muy nerviosa y yo dije, ¿y si es este? ¿Y si es este? Pero me empecé a ilusionar un montón, pero nuevamente volví a la realidad y decía, Bárbara es español, vive a un océano de distancia. Tú recién has llegado a la diócesis, te has comprometido por 2 años mínimo. No, o sea, por favor, para con esto, para con esto. Pero bueno, no paramos, no paramos. Al final de las misiones eh, nos dijimos que, pues, que nos habíamos enamorado y él me dijo, oye, ¿y si intentamos una relación a distancia? Y yo le dije que sí, pero la verdad es que no pensé que iba a resultar, ¿eh? O sea, yo dije, soy súper mala incluso para mantener comunicación con la gente en Santiago y voy a mantener comunicación a distancia contigo, pero bueno, intentémoslo. Para nuestra sorpresa, funcionó y funcionó muy bien. Empezamos a ser novios. Él volvió a Chile para formalizar la relación, presentarle a mis padres y todo. Empezamos a ser novios a distancia, ¿no? Y teníamos planificado, bueno, él volvió a Chile como para formar la relación, pero tuvo que volver a España, ¿no? Porque él trabajaba en España y todo. Entonces hubo un noviazgo a distancia muy bonito que nos permitió conocernos porque cuando haces un noviazgo a distancia, eh, no te queda más que hablar con esa persona. Y nos hablamos de todo, o sea, pasábamos horas y horas hablando y claro, eso te hace conocer a la otra persona. Leíamos juntos, rezábamos juntos, veíamos películas juntos a distancia, ¿no? Pero es verdad que en un momento dijimos, oye, la relación a distancia ha ayudado muchísimo a conocernos y todo, pero también necesitamos vernos, ir al cine juntos, darnos de la mano, o sea, no sé, un noviazgo un poco más normal, ¿no? Em, y nos damos cuenta que sí, ¿no? Pero bueno, ya más adelante, por ahora tenemos planificado un montón de viajes para poder vernos, así que genial, no pasa nada. ¿Qué pasó? La pandemia. Una pandemia que frustró todos esos futuros viajes que teníamos planificados.
Y ahí sí que lo vimos claro. Fue como, ok, esto es una clara señal que el noviazgo a distancia tiene que terminar. Eh, Uno de los dos tiene que salir de su país e irse al otro. Y yo me había comprometido por mínimo 2 años con la diócesis, entonces me sentía como muy mal llegar y a los meses irme, no lo veía. Y Javi fue tan generoso y me dijo, ya, ok, yo voy a pedir una excedencia en mi trabajo a ver si me la dan y me voy yo. Y se la dieron. Lo sufrimos muchísimo porque las fronteras en Chile estaban cerradas por la pandemia y si bien tenía la excedencia, no podía entrar al país, fue brutal. Hicimos, no sé, muchísimo trámite, finalmente, después de muchísimos meses intentándolo, pudo entrar al país. Ya te hablo de una relación a distancia que ya vamos para el año y algo, o sea, bastante tiempo. Eh, Pude entrar al país y por fin tener un noviazgo normal. Él es profesor, entonces encontró trabajo en un colegio, en un colegio de la diócesis y fuimos novios barra pololos en Chile. Eh, y claro, faltaba esa parte no presencial que nos hizo convencernos que queríamos casarnos. Queríamos ser marido y mujer, formar una familia y nada más pasaron un par de meses. En la Semana Santa siguiente, la Semana Santa tiene mucho, mucho de sorpresas, ¿no? Me pidió matrimonio y yo dije que sí. Nos casamos por el civil en Chile para poder tener trámites listos para venirnos a España, porque en el camino discernimos, ¿no? Por distintas razones, que queríamos vivir en España. Por fin ya se habían cumplido los 2 años con los que me había comprometido en Villarrica de trabajar, entonces ya podía estar un poco más tranquila de irme, ¿no? Y por eso estoy en España. Me vine a España, nuevamente el Señor me pidió, cuando me estaba acomodando a ese lago, a ese volcán, a esa maravilla de diócesis que es, me estaba acomodando y el Señor nuevamente, desacomódate, que hay un viaje que emprender. Cómo es el Señor que me estaba preparando con esa salida de casa de mis padres a Villarrica, a esta gran distancia, ¿no? Que ahora dista Chile de España, que es donde vivo ahora. Y en España la tónica sigue siendo la misma. Dejé todo. Llegué aquí sin trabajo, sin nada, sin ninguna certeza más que la de estar con mi ahora marido. Llegué a España, empecé a enviar currículum por todas partes, encima que tienes que regular tus papeles, que es súper lento. Uf, una prueba de confianza en el Señor nuevamente de la cual sigo aprendiendo, ¿eh? Sigo aprendiendo. Y hubo un detalle muy hermoso. Cuando estábamos preparando nuestra boda, queríamos hacer un pequeño regalo a los invitados. Y como la Virgen de Fátima, por lo que te he contado, es tan importante para nosotros, porque luego Javi me dijo que esa visita en Fátima también él hizo lo mismo, pidió por su futura mujer, queríamos que la Virgen de Fátima estuviera presente en nuestra boda. Entonces queríamos mandar a hacer medallitas de la Virgen de Fátima para regalar. El único lugar que podía hacer las medallitas y enviárnosla a tiempo era una tiendita en Medjugorje. ¿Qué es Medjugorje? Para ese entonces yo no tenía idea lo que era Medjugorje. O sea, sabía, ¿no? Que se estaba averiguando posibles apariciones, pero como que no sentía ninguna relación con la Virgen. O sea, como que para mí era un caso súper, súper alejado, ¿no? Que no me involucraba. Bueno, las mandamos a hacer. Llegaron las medallitas de Medjugorje. En el paquetito venía como un regalito también de un denario y un recuerdito de Medjugorje. Y fue como, mira, curioso, ¿no? Ok, nos casamos. Eh, Tenía que buscar trabajo y llegué a una fundación, que es la Fundación Gospars, eh, en la cual en la entrevista de trabajo mi jefe me dijo, mira, no te puedo explicar la fundación con palabras. Tienes que ir a un lugar. ¿A dónde? A Medjugorje. Y yo, por favor, Dios tiene un sentido del humor bastante particular. Entonces, justo él tenía un viaje a Medjugorje, que es Jesús García, ¿no? Mi jefe, eh, y me dijo, ¿te sumas? Y yo, sí. Y nada, a los 3 días me estaba embarcando a Medjugorje, que fue una antesala del cielo para mí. Fue conocer el amor de la Virgen María
Y como ya la Virgen se estaba asomando de a poco en nuestra historia personal, ¿no? Con Fátima, ¿no? Ya con Medjugorje, para mí fue que la Virgen vino a coronar mi vida y la vida que tenemos como matrimonio. La Virgen nos concedió ese favor. O sea, yo sé que la obra la hizo Dios, ¿no? El haber elegido a mi marido, eh, pero yo creo que la Virgen en Fátima me escuchó. Cuando yo le pedí ese favor de que no se demorara tanto en presentarme a mi marido, me escuchó, nos escuchó. Y en Medjugorje siento como que, o sea, sentía como que la Virgen me había dicho, me decía, hija mía, te escuché, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y te escuché con tu marido y te voy a seguir escuchando si me quieres pedir otro favor. Entonces yo le dije, pues, te quiero pedir otro favor, que me resulte este trabajo. Quiero seguir trabajando para el Señor. Eh, que si no se puede, porque aquí en España no soy conocida ni nada, pues terminaré trabajando en otra cosa, pero no pasa nada. Pero si se puede, genial. Y se pudo. Y hoy estoy trabajando para el Señor en una fundación, en Gospel Arts, asumiendo nuevos desafíos. Cada día es un reto. He hecho cosas que ni se imaginan, que ni me imaginaba que iba a ser. Cosas muy marcadas por la Virgen María, porque nuestra fundación está marcada por la Virgen muchísimo. Me pidieron ser de la Virgen María para un cartel de la película Madre, y yo que en la vida, o sea, el temor a hacer el ridículo a mí era muchísimo. Y de repente empecé a decir sí a muchas cosas que antes decía que no claramente, y ha sido lo mejor. O sea, la Virgen me ha enseñado también a decir sí a muchas cosas que de primeras diría que no. Como hacer de la Virgen María en un cartel de una película o como empezar un podcast, que tengo un podcast ahora. Jesús, mi jefe, me dijo, hay que llegar a nuevos horizontes de evangelización. Empecemos con nuevos horizontes. ¿Qué tal los podcasts? ¿Y si abrimos un podcast? Y yo, sí, abramos un podcast. Jesús, te he abierto un podcast. Y Jesús me dice, perfecto, comiénzalo. Y yo, ¿qué? Pero si tú eres aquí el rostro de la fundación, hazlo tú. No, 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 hazlo tú. Y empecé un podcast, así un poco de sorpresa y que ahora me tiene muy contenta, se llama Mantitife, y en el cual yo también puedo comunicarme como soy, eh, y que parece que a mucha gente le gusta y le responde. Y yo no sé qué otras aventuras tiene el Señor pensadas para mí, para nosotros como familia. Bueno, ya hay una que ya que tiene carita, tiene bracitos y tiene disecitos, nuestra pequeña hija María, que ya tiene 7 meses, que no podía llamarse de otra manera, sino María, eh, porque pues, la Virgen ha coronado todo esto. O sea, su presencia es muy delicada, pero muy fuerte, muy grande, y hemos consagrado a María, nuestra hija, a la Virgen del Carmen, que es patrona de Chile también. Y, y nada, queremos que Jesús y María sigan marcando nuestro camino. Y bueno, como verás, este testimonio no tiene hitos, eh, no es una película de acción, ni un dramón, ni nada, es vida real, pero que si lo vemos con la óptica de la fe, para mí es la mejor vida que me pudo, que he podido vivir, la película más memorable que he podido elegir, ¿no? Que como vida misma. Y se trata de decirle sí al Señor. Le agradezco al Señor haber permitido que en mi primera adolescencia viviera ese descontento y esas dudas y esa desazón de ver a un Dios ausente, porque si a lo mejor no hubiese experimentado ese vacío, no hubiese experimentado ese desborde de amor que luego Él me vino a entregar hasta el día de hoy. Así que bueno, espero que este testimonio te ayude a mirar tu vida con los ojos de la fe, a darle gracias a Dios por aquellos momentos que a lo mejor en su momento no entendías por qué pasaban, pero ahora mirándolos desde el Señor entiendes el sentido. Y aquellas cosas que todavía no entiendas, tranquilo, tranquila, que lo vas a entender. Y por último, si no lo entiendes,
no pasa nada porque San José tampoco entendía nada y aún así se puede seguir caminando.